Bueno, perfecto, ya estamos al aire entonces. Bueno, pues bienvenidos a una transmisión más, a un estudio bíblico más. Y el día de hoy tenemos parte, ustedes recordarán que hablamos de diversos temas en estos estudios bíblicos. Hemos hablado de medio ambiente, hemos hablado de trata de blancas, ideología de género. Y hoy regresamos a uno de los temas que nos gustan mucho, que es, bueno, acerca de apología, ¿no? O apologética. Discúlpenme la diferencia semántica entre ambos. Tenemos hoy un tema muy, muy importante, lo estuvimos anunciando por redes sociales a todos los que nos están viendo. Y hoy vamos a tratar de responder una pregunta. Y la pregunta es, ¿existe Dios? ¿Es lógico concebir la idea de que existe Dios? Y además de eso, ¿hay evidencias en nuestro mundo físico? ¿Hay evidencias en la física de que puede existir un Dios dado este argumento lógico? Y bueno, vamos a hablar hoy de lo que se conoce como el argumento cosmológico. Tenemos una intro de la intro de la intro de la intro. Entonces, voy a dar la primera intro. Muchas veces, para todos nosotros que nos consideramos teístas, creemos en la existencia de un Dios, y además de eso, no solamente creemos en un Dios, sino que hemos decidido nuestra forma de vida, todo eh, la estructura de nuestro pensamiento y de nuestra conducta, definirla con base a la revelación que ese Dios ha dado en las Escrituras, puesto que creemos que las Escrituras, la Biblia, es la revelación del único Dios verdadero. Y muchas veces a todos nosotros nos ha pasado que nos encontramos en la escuela o en el trabajo, gente que dice, hay un libro, de hecho, no sé Kevin si tú ubicas ahorita el autor, de 7 tipos de ateísmos, ¿no? Que hay diferentes tipos de ateísmos. Pero el ateísmo más común, ¿no? Que encabeza Richard Dawkins, es que trata como de tontos a los que creemos en Dios, ¿no? Es su libro El espejismo de Dios, ¿no? Lo podemos traducir en español como el espejismo de Dios, sí. Pero el punto que nosotros queremos demostrar en esta noche, o queremos darles a conocer, y vamos a estar hablando los siguientes miércoles, de hecho, nos va a acompañar el hermano Carlos, no pudo estar hoy porque le invité muy tarde, pero él es maestro de apologética en el instituto, entonces él ha hablado mucho acerca de estos argumentos. Entonces vamos a hablar acerca de algunos argumentos, no de la Biblia, no dentro de nuestra cosmovisión bíblica, sino de la lógica. ¿Por qué creemos que debe de existir Dios? Entonces, Kevin, ahora sí, te paso a ti el micrófono para que nos hables. Bueno, tú nos vas a hablar acerca de la diferencia entre qué es saber, conocer, demostrar y un poco la motivación bíblica para lo que vamos a hablar en esta noche. Entonces, también, chicos, a todos los que están en la mesa, todos saben que podemos participar en cualquier momento, pueden hacer sus preguntas, pueden hacer sus comentarios, sus experiencias, y a todos los que nos están viendo, también pueden ayudarnos ahí haciendo sus comentarios. Creo que Bells nos va a ayudar a responderlos remotamente. Entonces, Kevin, adelante, vas. Sí, bueno, la gran pregunta por la cual venimos aquí a dar este estudio es que si realmente requerimos probar a Dios, que no es suficiente con presentar el Evangelio y hacerlo con poder, y la persona que crea pues se va a salvar y aquella que no crea pues descartarla. Eh, Creemos firmemente, para empezar, en que existe Dios. Es una certeza que todos los que estamos en este panel tenemos, que Él vino a nosotros en algún momento de nuestra vida y cambió por completo el destino que teníamos. Sin embargo, hay una gran diferencia entre que nosotros lo sepamos y lo experimentemos diariamente a que podamos demostrarlo al mundo. Hay una analogía bien sencilla para hacerlo. Imagínense que ustedes le dicen a alguien, una persona casada, que pues tiene una esposa. Obviamente la persona sabe que está casada, pero la otra persona no tiene ninguna prueba hasta ese momento de que está casada, hasta que ve el anillo, hasta que quizá ve las fotos, ve que hay una relación estable. Mientras la persona puede pensar, está mintiendo, tiene algún objetivo oculto para decirme que está casada o que no está casada,
Pero esa es la gran diferencia. Podemos experimentar algo y tener una certeza, pero eso no implica que la persona que no cree va a creer nuestra palabra o nuestra forma de ser solamente así. Gracias a Dios porque Dios puede mover los corazones solamente por nuestros actos o nuestros dichos, pero hay corazones que necesitan también evidencia. Es más, de hecho la palabra de Dios en 1 de Pedro ordena explícitamente, 1 de Pedro 3:15 es el versículo que hemos trabajado y que vamos a trabajar durante algunas sesiones, ordena que estemos preparados para presentar defensa. Es una orden explícita de nuestro Señor. ¿Crees que lo podamos leer? No Claro. sé, Chavita, ¿puedes ayudarnos leyéndolo? Y te cambia el micrófono, Keps, te doy este y le damos ese. 3:15. Listo. Primera de Pedro 3:15 dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es un mandato de Dios. De hecho, no es un mandato a una persona en particular. Esta carta es una carta de las que se clasifican como universales, y Dios, a través de Pedro, está hablando a toda la iglesia que tiene que estar preparada para presentar defensa ante todo aquel que demande una razón de la esperanza que tienen. Primera razón. Segunda razón, grande, que también menciona este versículo, es que el mismo mundo está demandando una razón. En el mejor de los casos, cuando la persona no está atacando directamente, y aún así, está demandando que nosotros presentemos pruebas de lo que creemos, ¿no? No está conforme con que le digamos, esto es así porque la Biblia lo dice. Tenemos que presentarle defensa con la Biblia, pero también defensa en cualquiera de los ámbitos en que esté inmiscuido, ya sea ciencia o historia o las religiones. Tenemos que presentar esa defensa. Y también uno que es grave, que es doloroso, una gran razón por la cual tenemos que dar defensa, es que tristemente en nuestra actualidad muchos jóvenes y gente mayor en nuestra iglesia está abandonando pues en manada la iglesia, está abandonando incluso la fe. Hay mucha gente en nuestra iglesia que está, pero por costumbre, no porque cree en un Dios que le ha salvado. Esos son los tres ámbitos en que tenemos que estar metidos, y como les dije, no es algo exclusivo de un ministerio, no es algo dado a los pastores. De hecho, no es como tal un ministerio, es una función. Así como estamos todos llamados a predicar el evangelio, a orar, a interceder por otros, también todos estamos llamados a de alguna u otra forma presentar defensa. Me gustaría un poco, para empezar a crear la interacción en la mesa, así brevemente, si cada uno de los que estamos aquí pudiéramos hablar de alguna ocasión, así muy brevemente, porque tenemos que ir al punto que tenemos hoy del argumento cosmológico. ¿Alguna ocasión en que hayan tenido una confrontación con algún compañero del trabajo, con alguien de la escuela, acerca de si existe Dios o por qué creemos lo que creemos? ¿Es algo común para nosotros? Y no sé, me gustaría ver si Chavita o Belén, Meli de ese lado nos puedan compartir su opinión al respecto. ¿Les ha tocado en alguna ocasión que alguien les diga, oye, o sea, no sé, ser confrontados con respecto de su fe? Porque parte de las herramientas que nosotros queremos dar es eso precisamente, herramientas, argumentos que podemos todos nosotros ocupar cuando somos confrontados en nuestra fe, porque como ya nos los dijo Kevin, debemos de estar preparados. La Biblia nos apela a que debemos de estar preparados. Entonces, adelante, no participen. Yo en los primeros semestres de la universidad, sobre todo cuando estaba en la materia de termodinámica, la persona, bueno, el profesor era físico puro que me daba la materia. El físico nos comentaba en ese momento, el día de hoy les voy a demostrar que no existe Dios. Entonces, me acuerdo que en esa ocasión, cuando terminó su exposición de la clase, me acerqué a él y le dije, yo sí estoy en contra de lo que está diciendo, porque para mí sí existe Dios. No, Rodríguez, no empieces. Así, ¿no? Porque a mí me catalogaba así como que yo siempre tenía cosas contra él para decirle, no te voy a dar esta oportunidad para que expliques nada, no es tu poner, no te vas a desmayar ni nada por el estilo, pero como le estuve insistiendo mucho, sí me dio la oportunidad de ponerle mis puntos de vista, pero aún así es una persona que es muy, pero muy cerrada, y todo lo que decía yo me lo coartaba. Chavita, Meli, ¿les ha tocado alguna experiencia así a ustedes? Así brevemente, que nos quieran comentar.
Sí, especialmente en la Facultad de Economía de la UNAM, pues hay una línea que es Puros marxistas. el estudio de la economía política, y dentro de la línea de economía política hay unos que estudian el marxismo. Obviamente eso va influido en estudiar a Feuerbach, a varios filósofos, obviamente con un argumento ateo en sus bases, en su marco teórico. Personalmente acepto, ¿no?, que hasta yo mismo llegué a dudar, ¿no?, de mi propia convicción, ¿no? Pero una vez salido de la universidad me desintoxiqué, ¿no? Cuando regreso yo a la realidad práctica, ¿no?, y voy a mi rancho, ¿no?, y veo las cosas, ¿no? Cosas que nunca, o cosas que no son entendibles a la luz de las líneas teóricas que se manejan en las universidades, ¿no? Entonces, de alguna manera eso a mí me hace convencerme de la existencia de Dios. Digo, personalmente nunca he tenido una confrontación así como con alguien para pelearme, defender pues obviamente mi fe. Meli, ¿a ti te ha tocado? Fíjate que igual a mí, en la escuela, en mesas de debate, en clases de filosofía, pero más aún con amigos, peor, con mi familia me ha tocado tener que defender la postura de que Dios existe. O sea, gente que es muy importante, muy allegada a mí, me ha dicho, Dios no existe, a ver, demuestra que sí. Entonces creo que esas veces han sido las más difíciles para mí. Ahora, yo quiero, digo, todos nosotros, y Sam, tú también has tenido mucha experiencia, tú eres ya un experto en debates porque has tenido que defender tu postura. Pero algo muy importante, y ya con esto ya pasamos directo a nuestro tema, es que, ¿qué es el objetivo del creyente? ¿Qué es el objetivo del joven cristiano? Y eso yo lo quiero dejar muy, muy en claro. Porque tú puedes enfrascarte en una discusión con una persona y al final del día la persona decirte, pues, creo que tienes razón, ¿no? Y la persona no creer. Simplemente decir, ok, ganaste, está bien, ya, punto. ¿Me explico? La persona podría inclusive decir, eres un necio o yo soy un necio, o caer los dos en esa necedad, y no agregar nada productivo. Creo yo que para el creyente, para el joven cristiano, el objetivo no es tanto demostrar que tenemos la razón. El objetivo es hacer que la persona pueda ser persuadida. Me encanta cómo Pablo le dice a Timoteo que las cosas que fueron enseñadas por su abuela Loida, su madre Eunice, de las cuales él se persuadió y se convenció de que esa era la verdad. Entonces nuestro objetivo es poder llegar al corazón de las personas, poder no solamente decirles, no es ilógico, no es ignorancia creer en un Dios, todo lo contrario. Hay bases muy fuertes para poder mantener una postura teísta, hay pruebas contundentes que se inclinan a la posición teísta, y es por lo que yo he decidido creer. Y entonces, habiendo dicho esto, entramos a lo siguiente. Vamos a hablar a lo largo de estos miércoles acerca de los argumentos dentro de la teología natural. No sé si alguno quiera empezar a hablar de estos, mencionarlos, cuáles son los que vamos a ver. Sam, ¿te gustaría un poco comentarnos de esto? Sí, bueno, no sé cuáles tengan ustedes planeados para ir viendo, pero por ejemplo creo que este argumento me pareció muy correcto que fuera el primero, porque creo que es de los más fuertes que podemos encontrar y que reúne tanto premisas que pueden ser lógicamente demostradas como premisas que pueden ser científicamente demostradas, y eso le da mucha contundencia a este argumento. Pero también tenemos otros argumentos, ¿no?, que puede ser el argumento ontológico, que es puramente lógico y que se llega a través de premisas con lógica formal a la conclusión de que Dios debe existir. El argumento moral, en que si existen los valores morales objetivos, debe existir un Dios. También están las 5 vías de Tomás de Aquino, también está el argumento... Bueno, podemos encontrar el argumento teleológico, el argumento del ajuste fino. También podemos encontrar, por ejemplo, varias variantes del argumento cosmológico, que es el argumento racionalista de la contingencia y la necesidad de Leibniz. Y creo que pues todas estas, pues como veíamos que la definición de teología natural es que
a través de la misma racionalidad y de la ciencia poder llegar a las mismas conclusiones que con la fe nosotros llegamos. Y también podemos encontrar que pues este tiene su origen desde que está Tomás de Aquino en el año 1200 después de Cristo, y que pues este tipo de argumentos, como nos comenta nuestro hermano Benjamín, pues es finalmente para persuadir a las personas y sobre todo dejar muy claro que a pesar de que la sociedad cree que creer en Dios es algo irracional, primitivo, y sobre todo una consecuencia del condicionamiento de las religiones, pues es algo falso, que hay más evidencia que nos puede permitir a nosotros creer que la existencia de un Dios no solamente es racional, sino que además es más racional que creer en la inexistencia de Dios. Bueno, pues vamos allá, vamos al tema. Hoy vamos a hablar del argumento cosmológico. ¿Por qué se llama cosmológico? ¿De dónde viene? ¿Cómo se fue desarrollando a lo largo del tiempo? Y básicamente, en su forma, hablaremos de la forma de Kalam, o una forma muy condensada, muy resumida. ¿Qué puntos tiene? 3 puntos. Entonces, Kevin, a mí me gustaría quizás tú quien nos des esta primera parte. ¿Cómo fue evolucionando este argumento? Buscamos demostrar la existencia de Dios, del concepto de Dios, un concepto generalizado de Dios. ¿Cómo se llegó a este argumento? ¿Cómo fue evolucionando? ¿Nos platicas de eso? Mejor este. Bueno, lo que llamamos puede ser realmente una familia de argumentos. Muchos expositores han desarrollado independientemente, pero se basan en que, dado que hay una creación, dado que hay algo existente, por empirismo podemos pensar que algo debió haberlo creado. Eso se extiende a lo que fue creado y aquello que lo creó, y podemos llegar a que debe haber habido o un punto de inicio donde hubo un creador no creado, o una sucesión infinita de creadores y creaciones, lo cual se ha trabajado bastante, y estos filósofos cristianos, algunos no, han llegado a la conclusión de que existe un creador increado, que a través de él fueron creadas todas las cosas. Como les dije, existen muchos expositores de lo que vamos a trabajar en general es el argumento que ha desarrollado mucho William Lane Craig, y un pequeño paréntesis. Originalmente el argumento que utiliza él no fue creado por una corriente cristiana, sino una llamada musulmana. Porque sí, Árabe sería árabe, el mejor porque a veces término. estoy confundido con cómo se usan los términos. Sí, árabe. Una escuela que ellos crean precisamente para comprobar que existe un Dios. El problema que tienen todas las religiones es que en todas existe ateísmo, incluso budismo es una forma de ateísmo para el hinduismo. Entonces se toma esa escuela para comprobar que existe un creador, y obviamente eso puede tomarlo cualquier religión monoteísta, incluso politeísta. Pero lo tomamos también como parte de un grupo de argumentos que acumulativamente te van a indicar no solamente que existe un creador, sino que tiene un nombre y se le puede conocer. Entonces, eso es como lo inicial. Muy bien. Sam, vamos a entrar al punto. ¿Cuáles son los 3? Este argumento está compuesto en su forma compacta de 3 puntos. O sea, son 2 premisas y una conclusión. Entonces, mientras tú nos los explicas un poco, yo voy a tratar de ponerlo aquí en el pizarrón que tenemos acá atrás, para que todos los que están viéndonos en Facebook lo puedan ver y los que estamos aquí. Entonces, Sam, explícanos brevemente de qué va este argumento, cómo se plantean las premisas lógicas y la conclusión de este argumento. Y mientras tú vas hablando, yo lo voy a ir escribiendo acá atrás. Ok, todo lo que comienza a existir tiene una causa, el universo comenzó a existir, por lo tanto el universo tiene una causa. Y explicamos la primera premisa. Esta primera premisa creo que es bastante, es hasta un axioma lógico, porque es imposible evidencialmente, es imposible lógicamente llegar a conjeturar que sin nada pueda crearse algo, ¿no? Pues podemos decir que de la nada, nada viene, que lógicamente si no hay P y hay Q es también contradictorio, y además es contraintuitivo, vemos diariamente, ¿no? Si las cosas pudieran aparecer, no aparecen cosas de la nada en cada momento, ¿no? O sea, porque vemos este tipo de cosas, ¿no? Exacto, no aparecen cosas así de la nada, ¿no? Y pues esta premisa, de hecho, realmente es casi imposible de refutar. No se centran los que están en contra de este argumento en esta premisa porque es
prácticamente un axioma, es algo, una declaración afirmativa que es muy difícil de refutar y pues que la mayoría lo considera como válido y cierto. La segunda premisa es la más interesante, de la cual creo que vamos a dar un poquito más de argumentos y mi hermano Benjamín también va a hablar acerca de todo esto. Pero vamos contigo, Kevin, para la Hay primera. una pequeña oposición que suelen poner mucho los ateos o incluso agnósticos en cuanto a la primera premisa, y es que aparentemente ellos entienden con que todo lo creado, o todas las cosas, más bien todas las cosas, tienen un creador. Entonces me estás diciendo que porque Dios es un ente, también tuvo un creador. Pero ahí está la palabra clave. Todas las cosas que empezaron a existir tuvieron forzosamente un creador. La teología cristiana y otras teologías confiesan en que Dios es eterno. Entonces no estamos cayendo en una contradicción, no estamos metiendo a Dios dentro de esta regla. Él está fuera de esta regla porque es eterno. De hecho, eso lo sabemos desde hace siglos y siglos y siglos, y parece que quieren refutarnos diciendo, ¿quién creó a Dios? Es como la pregunta, el cuestionamiento más típico que a veces nos topamos. ¿Quién creó a Dios? Porque alguien debe haber creado. Mira, tu premisa me dice esto, pero dejamos esa pequeña nota para que podamos avanzar. Sí, como dice mi hermano Kevin, ahorita vamos a ver por qué algunas de las refutaciones pues no son lo suficientemente fuertes como para negar esta primera premisa. De hecho, la mayoría de los filósofos ateos que se especializan en este campo no atacan esta primera premisa, aunque pueden haber refutaciones, creo que es una premisa bastante sólida. Y pasamos a la segunda premisa, que es el universo comenzó a existir. Y esta es la premisa más polémica y es la premisa de la cual ganó su fuerza desde que Edwin Hubble y después de los estudios que habían hecho Friedman y Hadamard y varios científicos físicos del siglo XX de la teoría del Big Bang y de que el universo tuvo que tener un inicio. Y pues esta segunda premisa se sustenta en que el universo tiene un inicio. Esto se sustenta de varias formas. La primera es como la que ya mencioné, que es la teoría del Big Bang, que sustenta de que el tiempo, el espacio y la materia tuvieron un comienzo absoluto que fue hace 13 billones de años, pasado este tiempo. Y la segunda razón que sustenta eso, y que es una razón lógica de la que estábamos hablando hace unos momentos, que es la inexistencia de los infinitos. Si nosotros apelamos a que el universo es eterno, lo cual sería la otra posibilidad, a menos de que fuera finito, estaríamos apelando a que el universo tiene una serie de eventos hacia el pasado infinitos. Sin embargo, los infinitos actuales, o sea, un infinito que existe, ha sido demostrado como algo incompatible lógicamente. Esto fue propuesto, por ejemplo, la idea de los infinitos en las matemáticas fue propuesta por George Cantor. Sin embargo, después llega Hilbert y menciona que este paraíso del cual nos habla Cantor no existe en la realidad, que solamente es una abstracción matemática y que habla de solamente pensamientos que nosotros podemos abstraer, que en la vida real son contradictorios. Por ejemplo, yo podría decir que si sumo 3 más infinito, pues me daría infinito, ¿no? Y entonces esa es una idea, ¿no? Pero ¿qué tal si yo sumo los números pares y le sumo los números impares, ¿no? También me daría infinito, ¿no? Y entonces, y si los resto exacto, pues también me daría otro infinito, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden, con varias de estas como premisas, podemos encontrar que hay contradicciones lógicas, ¿no? Un infinito más un infinito nos puede dar infinito, pero por ejemplo, si restamos infinitos, ¿qué sucedería? O con este tipo de juegos matemáticos que podemos hallar, ¿no? Entonces, esta premisa de que los infinitos no existen sustenta la segunda premisa del argumento cosmológico. Y respecto a esto, ¿cómo también podemos llegar a la conclusión de que llegamos a este momento, cuando existieron una infinidad de momentos anteriores? Es realmente complicado mantener esta postura de infinitos pasados porque ¿qué estamos viviendo aquí? Y entras en un problema de otra vez intuitivo, por lo cual no pudieron haber eventos pasados. Existen teorías curiosas también donde dicen hubo un inicio finito, pero hay una sucesión de eventos infinitos. Pero ocurre de lo mismo, o sea, son formas de resolver el problema que no están resolviendo, lo están ampliando o moviendo a otra parte. sí, es correcto, y de hecho
pues es de la primera afirmación de la segunda premisa que existía antes de la teoría del Big Bang, y de hecho pues este argumento fue propuesto muchos años antes de la teoría del Big Bang. Sin embargo, cobró muchísima más fuerza a partir de estos descubrimientos, y la conclusión, que es lo que nos orienta a hablar acerca de la existencia de Dios, es que si nosotros estamos hablando de que la causa del universo primero tuvo que haber sido incausada, porque esto es lo que está buscando apelar a la inexistencia del tiempo, y si no hay tiempo no hay causalidad y efecto, y si no hay causalidad y efecto no tiene causa. Segundo, es inmaterial, puesto que del universo se crea la materia. Es aespacial, puesto que en el universo también se crea el espacio. Y es atemporal, porque en el inicio del universo también se crea el tiempo. Y con otras cualidades que podemos obtener por deducción lógica, que sería que es extremadamente poderosa. Y entonces, si nosotros analizamos estas cualidades, nos quedamos con dos posibles entes que podrían ser esta causa incausada que estamos buscando. La primera sería una abstracción, que existe por necesidad. Sin embargo, las abstracciones pues se demuestran que no pueden tener una voluntad de decisión. Y entonces, ¿qué ente con estas cualidades? Ajá, como los números. ¿Qué ente con estas cualidades podría tener una capacidad de tener una voluntad para crear el universo? Y entonces nos encontramos que este ente incausado, atemporal, inespacial, inmaterial y poderoso, también tiene que haber sido una mente personal para poder tener la voluntad de decidir crear o no el universo. Y estas 6 características que definimos, que de hecho podemos encontrar más, hacen alusión a un Dios que viene en la Biblia, ¿no? Y eso es impresionante, ¿no? Porque también es sorprendente ver que estas cualidades con las que Dios se nos presenta en la Biblia coinciden perfectamente con las conclusiones que llega a este argumento. Y esto es un argumento pues muy sólido, muy fuerte, y pues vamos a pasar bueno. Yo voy a continuar ahí hablando sobre el argumento. En efecto, desde los grandes filósofos griegos, Platón y Aristóteles, ellos hablaron de la primera parte. Todo lo que existe tiene una causa. Para Platón era el demiurgo, como él lo llamaba, esta primera causa, ¿no? Este primer motor de todo lo movible. Para Aristóteles, de acuerdo a cada realidad, había diversos primeros orígenes, primeras causas, motores inamovibles que movían todo lo demás. Pero ya lo decíamos que, aunque esto es una premisa lógica, todo tiene una causa. Nosotros llegamos aquí porque tuvimos a nuestros padres, y nuestros padres porque tuvieron a sus abuelos, y todo así en el universo observable. Identificamos causa, efecto, y que el efecto no puede ser mayor que la causa siempre es mayor que el efecto. La cosmología, hasta antes de 1940, decía el universo es eterno, hasta que de repente llegan algunas observaciones y después la famosa teoría del Big Bang, y que precisamente por mucho tiempo el Big Bang fue rechazado en la comunidad científica por las implicaciones teológicas que tenía, que conllevaba. El hecho de que tengamos hoy en día es el modelo, hay que decirlo así, de cosmogonía, del origen del universo más aceptado hoy en día. Ha habido muchos otros, de hecho hay muchas cosas que el Big Bang no logra resolver, plantea muchos supuestos que todavía no son demostrables, y han surgido otros modelos. Pero en la comunidad científica, el modelo cosmológico más aceptado al día de hoy es el Big Bang. Ya mencionábamos hace un rato que Hubble observó que el universo se estaba expandiendo. Y si el universo se está expandiendo, y se está expandiendo con una aceleración mayor, es decir, no se ha expandido con la misma aceleración, sino se ha acelerado más esta expansión hoy en día, si nos vamos hacia atrás, se está expandiendo. Si nos vamos hacia atrás, quiere decir que vamos a llegar a un punto donde todo estaba condensado, un punto muy, 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 muy denso, un punto muy, 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 muy caliente, donde se encontraba toda la energía, se encontraba toda la materia en ese mismo punto, algo que ellos llaman una singularidad, y ese es el inicio del Big Bang. Hay muchas cosas que el Big Bang no logra explicar, y aquí me detengo en el segundo punto. El universo comenzó a existir. Hasta antes de eso se pensaba que el universo era eterno. Pero después de ese punto se llegó a la conclusión, el universo tuvo un origen. Hubo un punto donde antes de eso no existía todo el espacio, tiempo y materia como lo conocemos hoy en día, y hubo un punto después donde se empezó a dar todo esto. Las objeciones al argumento cosmológico yo las clasificaría en dos áreas. Las objeciones propiamente
a los argumentos lógicos, es decir, a las dos premisas y a la conclusión, como lo decía Kevin hace un momento, o sea, la forma en la cual se plantea que se diga que es Dios precisamente y no quizá el propio universo o un universo anterior, son objeciones. Y el otro tipo de objeciones al argumento cosmológico son precisamente en materia de cosmología. Objeciones que tratan de refutar que el Big Bang, el modelo del Big Bang, es una evidencia de que el universo tuvo un origen. Y si tuvo un origen, entonces tiene una causa, tiene un creador, ¿no? ¿Cuáles son las más comunes? Yo voy a hablar, no sé si Kevin o alguien más quiere hablar acerca de las causas lógicas, yo voy a hablar un poco de las causas que en cosmología se han tratado de dar. Hay un modelo muy común y es muy famoso porque Sir Roger Penrose fue quien lo propuso. El modelo CCC, que se llama Conformal Cyclic Cosmology. Y básicamente, lo voy a dibujar porque soy muy malo para explicar esto. El Big Bang dice, todo el universo como lo conocemos hoy en día tuvo un principio, un inicio, un origen, el que le llamamos el Big Bang. Sir Roger Penrose dice, bueno, pero ¿qué pasa si nuestro universo después va a tener un punto frío, un punto final? Puede ser que en el centro de las galaxias hay agujeros negros, dos de estos agujeros colisionen y entonces se empiezan a absorber todo y de repente todo otra vez converja. Y pudiera ser que ese punto pueda ser el inicio de otra vez otro Big Bang y otro universo. Y eso que puede pasar después pudo haber pasado antes. Sir Roger Penrose le llamaba a estos que están aquí eones. O le llama, mejor dicho, no, él todavía vive. Le llama eones. Esa es una de las oposiciones al Big Bang, y si es una oposición al Big Bang, pues viene a ser también una oposición al modelo cosmológico. Otra de las oposiciones al modelo del Big Bang es precisamente el que haya un universo. De hecho, Alan Guth es un astrofísico muy famoso, y él es uno de los que proponen el multiverso, si es que esto llega a existir, porque esto muchos también científicos, muchos astrónomos, astrofísicos, lo rechazan por completo porque dicen, eso es una tontería, eso es pseudociencia. Pero básicamente lo que motiva y la gran pregunta, y esto, lejos de ser algo que refute esta teoría, es algo que nos aproxima a lo que la Biblia dice. Porque yo quiero ser muy enfático con esto. Esto que vemos aquí, y todos los argumentos de la teología natural que vamos a ver, nos llevan a una conclusión. De que existe algo, de que existe, como lo decía Sam, una abstracción, de que existe a lo mejor, y podemos decir, atemporal, inmaterial, trascendente al universo que conocemos real, que fue el origen, la causa. Y alguien podría decir, bueno, pues son las leyes de la naturaleza. No necesitamos un Dios porque las propias leyes de la naturaleza, y esa es la famosa posición de Stephen Hawking, un ateo muy reconocido que decía, no necesitamos un creador, las propias leyes de la naturaleza, si nos lo logran definir y explicar, es más que suficiente y no tiene que haber un creador. Sin embargo, en estos modelos hay dudas, hay oposiciones, y esas oposiciones reafirman eso. ¿Cuál es la motivación del multiverso? ¿Cuál es la motivación? Y una de las grandes preguntas que no se logran responder. Y de hecho, yo quiero dar una frase muy de Stephen Hawking que dice acerca de qué es la eternidad. Y se las voy a leer porque a mí me pareció muy interesante cómo lo define él y aparte, ¿no? Dice, Aristóteles y Newton creían en el tiempo absoluto. Es decir, ambos pensaban que se podía afirmar inequívocamente la posibilidad de medir el intervalo de tiempo entre dos sucesos sin ambigüedad, y que dicho intervalo sería el mismo para todos los que lo midieron, con tal que usaran un buen reloj. El tiempo estaba totalmente separado y era independientemente del espacio. Esto es, de hecho, lo que la mayoría de la gente consideraría como de sentido común. Sin embargo, hemos tenido que cambiar nuestras ideas acerca del espacio y del tiempo. Hay muchas cosas que los científicos hoy en día no se explican. Ahora, yo soy de la idea que ese no es un argumento suficiente para decir que Dios existe. Este es el famoso concepto del Dios de los vacíos. Lo que la ciencia no puede explicar es Dios. Y realmente no es el argumento más fuerte. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si el día de mañana la ciencia sí lo puede explicar?
¿Eso significa que ya Dios no existe? Un poco los ateos que refutan el concepto de Dios dicen, es que Dios nació porque el hombre tenía miedo, porque el hombre no sabía explicar los rayos, no sabía explicar fenómenos naturales, y entonces a eso le dijo que es Dios. Entonces no siempre es así. Yo les decía que este argumento fuerte, lógicamente muy, muy fuerte, todo tiene una causa, se basa en el principio de la causalidad, todo detrás de una causa, el efecto nunca es mayor que la causa, evidencias. Es decir, la astrofísica hoy en día se está inclinando hacia esta posición, a una posición que concuerda con lo que la Biblia dice, pero hay inclusive todavía algunas oposiciones. Yo les decía, una de ellas, por ejemplo, es la entropía, la segunda ley de la termodinámica, muy famosa, ¿no? Que la gente casi siempre la usa para... La gente usa esta segunda ley de la termodinámica, la entropía, para decir que Dios no existe, y en mi opinión es todo lo contrario. Porque es muy la entropía, esta función de todo sistema, cuyos parámetros son todos los elementos del sistema, bla, bla, bla. En palabras poco exactas, pero para ser muy claros, la entropía dice que los sistemas tienden a perder energía utilizable, tienden hacia el desorden, básicamente, no es con exactitud esto que estoy diciendo. Pero lo que los astrofísicos se preguntan es por qué, si existe una segunda ley de la termodinámica, deberíamos esperar un universo que a medida que fue avanzando el tiempo después del Big Bang, estos 13.7 billones de años que ellos dicen, a medida que fue avanzando el tiempo, lo que deberíamos de encontrarnos es un universo más desordenado por esta ley de la entropía. Y encontramos un universo que nació del desorden, inclusive ni siquiera existían las partículas, materia y energía era lo mismo todo el tiempo, y estaba así una dualidad todo el tiempo, y encontramos hoy en día un universo ordenado. No deberíamos de encontrar un universo, vamos a decirlo así, geométrico. A donde volteamos a ver hacia el universo, la cantidad estadística y probabilística de galaxias de un lado es la misma que del otro lado. O sea que, a más de eso, encontramos un universo geométrico. Bueno, si es que podemos definir sus dimensiones, esa es una característica del geométrico. En vez de que lo que deberíamos de esperar es un universo así todo, pues, sin forma alguna, ¿no? ¿Y esto qué explicación podría tener? Bueno, en la física no la hay todavía. La continua expansión del universo no tiene explicación dentro del Big Bang. O sea, ¿por qué el universo se empezó a expandir? No hay ninguna explicación de por qué esta expansión del universo. De hecho, precisamente es esta expansión lo que motiva a otros modelos como el multiverso y todos estos otros modelos. La Biblia no solamente dice que Dios creó todo el universo. En Génesis capítulo 1 dice que Dios creó los cielos, el espacio, por decirlo de alguna manera, y la tierra, la materia. Y además de eso, el tiempo. Porque dice en el principio. La definición que Génesis 1 da acerca de la creación no solamente cuadra con los modelos más aceptados hoy en día en la cosmología, sino que toda la visión que la Biblia dice, porque Dios dice que en Hebreos que Dios creó el mundo con su palabra, y que con su palabra también, ¿qué hace con el universo? Lo sustenta, lo mantiene en orden, lo determina, lo forma, lo fija, le da su forma y su estructura. Entonces, esto es una razón por la cual nosotros podemos decir, no es ilógico pensar que Dios existe. No es ilógico pensar en un Dios que pudo haber creado el universo. La cosmovisión judeocristiana no solamente es lógica, sino que con los avances y los modelos que hoy en día empezamos a observar, es congruente con cada uno de ellos. Entonces, esa es una primera conclusión. Ahora, este modelo, este argumento, el argumento cosmológico, tiene otras variantes. ¿Sí? La variante del ajuste fino es una de ellas. Sam, no sé si quieras brevemente platicarnos esta variante de ajuste fino, del cosmológico, o si quieres mejor hablarnos de Leibniz, contingencia, y ahorita hablamos de ajuste fino. Bueno,
La versión de la contingencia y las cosas que existen por necesidad que planteó Leibniz, pues es un argumento que es una variante del argumento cosmológico que conocemos, aunque explicamos previamente el argumento Kalam, también Leibniz crea pues esta corriente del argumento de la contingencia en el que crea dos premisas. Todo lo que existe lo hace por dos razones, de manera contingente o de manera necesaria. ¿Qué significa la contingencia? La contingencia significa que fue causado por otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo nací de manera contingente porque mi mamá pues se embarazó y por lo tanto yo nací. Entonces yo existo de manera contingente, ¿no? Y así podría suceder, bueno, podría ir siguiendo esta cadena hasta que de alguna manera llevara a un ciclo de cosas contingentes que fueron sucediendo, ¿no? Y también parte de la definición de las cosas que existen de manera necesaria. Por ejemplo, algo que existe de manera necesaria sería las abstracciones, por ejemplo, serían las matemáticas, serían los números que existen de manera necesaria, la lógica incluso llegan a decir que existe de manera necesaria, y entonces pues el argumento cosmológico es prácticamente esto, ¿no? El universo no existe de manera necesaria. El universo no hay ninguna razón para que nosotros podamos creer que existe de manera necesaria. Por ejemplo, las matemáticas pues existen y, por ejemplo, podemos llegar a la conclusión de que existen de manera necesaria porque fueron creadas de la misma forma en diferentes sociedades y civilizaciones. Entonces, por ejemplo, no hay ninguna razón, lo que dice Leibniz es que no hay ninguna razón real ni objetiva para que el universo exista de manera necesaria. Puede explicar él que las cosas que existen de manera necesaria existen por esa razón y que las cosas que existen de manera contingente existen de manera contingente. Y entonces, si el universo no existe de manera necesaria, debe existir de manera contingente. Y entonces, esta contingencia apela a una causa que existe de manera necesaria. ¿Y cuál es una causa que no es un número o una abstracción que existe de manera necesaria? Dios es una causa que existe de manera necesaria porque la naturaleza de Dios debe existir por sí misma, ¿no? Y entonces es una causa incausada. Dicho sea de paso, ahora sí estoy prendido, en cuanto a las abstracciones, aunque sí son, vamos a plantearlo, es como una especie de híbrido entre contingente y necesario. ¿Por qué? Porque se necesita de una mente que las traiga a, no como existencia, pero que las reproduzca, que las produzca. Entonces, aún así, estos como los abstractos que aparentemente son necesarios, requieren de mentes de personas. Luego vamos a hablar también de los valores, que es algo similar, que las traigan a la vida, que las traigan a la memoria y que las utilicen. ¿Por qué? Porque naturalmente no vemos números o valores naturalmente en nuestro ambiente. Requerimos de una mente que los traiga. Y eso habla un poco también del carácter de una personalidad del ente necesario. Aprovecho esto que está diciendo Kevin. Es toda una serie esto, vamos a estar hablando los siguientes miércoles de todos estos puntos. Hay tres grandes dudas. Hay más. Yo apunto 4 o 5. Hay muchas dudas, ¿no? ¿Qué vamos a jugar mañana o algo así? No, pero en la ciencia, en la mente de los hombres de ciencia, una es cuál es el origen del pensamiento abstracto. Porque no parece identificarse en el universo creado, en el universo físico, una causa del pensamiento abstracto, de que pueda haber leyes de la lógica, de que pueda haber leyes que pueda haber matemáticas, ¿me explico? No parece estar relacionado con el universo creado. La otra es la conciencia. Las estrellas, los átomos, seres inmateriales, pueden juntarse por la gravedad y dar origen a sistemas, ¿sí? Si concedemos que la evolución es correcta, esos sistemas podrían tener cierta inteligencia y crear funciones, como los seres humanos que caminan, que hablan, que comen, animales. Pero ¿cuál es el origen de la conciencia? La neurología no ha podido apuntar a qué son las conexiones sinápticas, a qué son
neurotransmisores, a qué es química, a qué es electrofísica, lo que origina la conciencia en el ser humano. Entonces la conciencia es el segundo grande misterio. Y después tenemos el universo, la creación del universo. Yo añado un cuarto que es la vida, aunque los evolucionistas dicen que origen del universo y la vida es lo mismo. La vida es como se forman las estrellas, se formó la vida. Estamos en desacuerdo y hablaremos en toda esta serie de estos cuando hablemos de diseño inteligente o del teleológico. Pero en esta noche hemos hablado de uno de ellos. Hemos hablado de el origen del universo. El origen del universo, con premisas lógicas, o que existe un origen del universo, dada la premisa lógica de la causalidad, nos apunta a que debe de existir un creador, una causa anterior a Dios. Dice la Biblia, el salmista dice, cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, o el hijo del hombre para que lo visites? El universo creado, cuando era observado por el salmista, dado el razonamiento que Dios puso en el hombre, lo llevó a la conclusión, el hombre y Dios. Romanos capítulo 1 dice que las cosas invisibles de él, y Samuel nos decía hace rato que esta causa tiene que ser atemporal, inmaterial, trascendente al universo. Las cosas invisibles de él, su eterno poder y su divinidad, porque estas características son atributos de la divinidad, se entienden por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Muchos filósofos aceptan la idea de un Dios lógico, de un Dios producto o conclusión, mejor dicho, de la teología natural, pero se quedan ahí y no aceptan la idea de un Dios personal, que ese Dios de alguna manera se relacione con las personas. Y aquí es una de las, me permitiré dar una conclusión y que cada uno de nosotros resumamos, ya casi tenemos que irnos, pero demos una conclusión final de esto. Por muy fuertes, y son fuertes estos argumentos de la lógica y los que iremos dando después, no pueden conectarnos con un Dios personal. Porque la revelación de la naturaleza, si fuese suficiente, no necesitaríamos la Biblia. Pero la revelación de la naturaleza, la teología natural, estos argumentos lógicos, nos apuntan hacia un Dios. Pero después tenemos la revelación personal específica de Dios, la Biblia, donde habla de ese Dios, pero además dice que se conecta con las personas. Y dice que Jesucristo es ese Dios, que dio su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y de alguna manera conecta todas las dimensiones de la vida, la cuestión moral, la cuestión de nuestra necesidad de salvación, la cuestión de por qué Él es Dios. En Jesucristo se encuentran todas estas, en Jesucristo convergen todas estas respuestas a las grandes preguntas del universo y además relaciona a Dios con el hombre. Porque eso es lo que el salmista dijo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Se necesita la revelación divina para poder conectar esta conclusión lógica de que hay un Dios con que ese Dios es personal y que se acuerda del hombre. Dejo ahí y permito que cada uno de nosotros, si quiere dar una conclusión, un resumen, qué entendió de esto, un resumen, cómo lo vio, sus expresiones, o si hay alguna pregunta también de los que estamos aquí o de los que están en las redes. ¿Te parece si empezamos así? Voy pasando el micrófono y vamos en este sentido. Pues yo la única conclusión a la que he llegado a través de la apologética y de los argumentos que pues desde que era más joven me había gustado estudiar, es que la sociedad relaciona mucho la ignorancia con la religión. Y yo realmente, mi objetivo con la apologética no es solamente discutir con la gente, porque se puede prestar mucho para eso, sino que dos cosas. Primero, mostrarles que no es, persuadirlos para la existencia de Dios. Y la segunda es mostrarles que realmente el hecho de creer en Dios no tiene ninguna relación con la ignorancia, no es suicidio intelectual, no hay ninguna razón para decir que una persona que cree en Dios es ignorante, y de hecho históricamente también es inadmisible decir, por ejemplo, pues que Newton, que Pasteur, que Leibniz, que Descartes, que
Tomás de Aquino, San Agustín, bueno, muchísimas personas que tuvieron esa creencia en Dios fueron ignorantes. Y pues finalmente mi conclusión es esa, ¿no? Que realmente pues mostrar a estas personas, bueno, a las personas que creen esta postura, pues que están equivocadas y que verdaderamente pues ustedes puedan tener esta pues oportunidad de compartirles que no solamente creen en Dios por fe, y esa debería ser nuestra razón, pero que además existen muchas formas de poder ver a Dios, ¿no? Y pues básicamente... Retomo desde ahí, también yo quisiera decirle a la iglesia que estos argumentos, que estudiar y prepararnos para presentar defensa no es suicidio espiritual. Es de hecho un mandato, ya lo trabajamos ahí, pero también, más que un mandato, una imposición de Dios de que tienes que hacer esto, es parte del plan de amor que Él tiene para con nosotros, de cómo podemos expresarle a Él nuestra devoción. Dice el versículo que tenemos como base, en Marcos 12, 29, 31, que tenemos que amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y hago este énfasis porque Dios nos llama a usar nuestra mente, todas nuestras facultades mentales, para servirle y amarle como una prueba integral de que estamos con Él. Él nos pide y nos da, nos da el privilegio de explorar su mundo, de estudiarle desde las áreas que no nos imaginamos, filosofía, ciencia, física. Es su mundo, son sus reglas, Él creó un universo con orden y tenemos el privilegio dado por Él de contemplar esa obra hermosa y estudiarla hasta que digamos, Señor, yo no comprendo por qué tú me creaste en este mundo y me hiciste tan importante como para, tú habiendo creado todo eso, amarme y venir por mí. Yo también estoy completamente de acuerdo. Nosotros vemos todos los días que el mundo se prepara. Nosotros como hijos de Dios también tenemos que prepararnos. Pero una de las cosas que yo he aprendido a lo largo de este tiempo, cada vez que trato de entender, es que si bien quizás sí, quizás no, la gente del mundo podrá tener argumentos para refutar los nuestros, o siempre a lo mejor nosotros podemos tener mejores argumentos. Yo creo que algo que no pueden nunca debatir es la experiencia personal que nosotros hemos tenido con Dios. El testimonio, o sea, lo que tú le platicas de lo que tú conoces de Dios, de su carácter, no pueden, o sea, no hay forma de que ellos digan, no, pero la termodinámica, pero la segunda. Es simple y sencillamente, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida y esto es lo que te comparto. Cuando ellos vienen a conocer que también hay un montón de argumentos científicos, morales, de todo tipo, que nosotros utilizamos para respaldar nuestra fe, eso es lo que los fortalece también, pero que siempre sea nuestra vida eso que nosotros primeramente mostremos como un testimonio de que Dios existe. Yo también creo que actualmente, y bueno, la comunidad científica siempre está como creyendo que la Biblia se opone a todo, y es que la verdad la Biblia es muy clara. O sea, jamás se ha opuesto a la ciencia y bueno, con esto yo quiero terminar. A mí ahora que estábamos estudiando el tema, me gustó mucho esta cita de Isaías 45:18 que dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó, yo soy Jehová y no hay otro. Bueno, lo que me llevo yo de aquí es esa parte que decíamos que las cualidades del causante del universo coinciden sí o sí con las cualidades del Dios que nos presentan bíblicamente.